Marruecos estaría dispuesto a reacoger a los menores extranjeros no acompañados de su nacionalidad si España se comprometiera a hacerse cargo de su educación y manutención hasta la mayoría de edad. Esta sería la opción que el ministro del Interior marroquí habría planteado a su homólogo español este sábado en Madrid, en el marco de una reunión en la que este asunto habría sido uno de los grandes protagonistas, tal y como ha informado el Diario de Sevilla. Se da la circunstancia de que esta propuesta se asemeja mucho a una de las opciones planteadas por el eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, en su visita a Ceuta de la pasada semana, en la que, al ser preguntado por la situación de estos menores, apostaba por que se tomen medidas desde la Unión Europea que, bajo su punto de vista, pasarían por crear centros de acogida y formación en los países de origen. Esta propuesta sería de este modo la que permitiría aplicar el acuerdo firmado entre los dos países en Madrid en el año 2007, un acuerdo que no se ha aplicado hasta el momento, a pesar de que un porcentaje muy elevado de los menores que llegan a España son marroquíes. El problema de los menores extranjeros no acompañados se está convirtiendo en uno de los grandes quebraderos de cabeza para algunas autonomías españolas, más allá de las ciudades de Ceuta y Melilla, que han visto cómo a lo largo del último año se ha multiplicado la llegada de estos menores, entre otros motivos, explicaba la consejera del área en Ceuta, Adela Nieto, por la implantación del servicio militar obligatorio en el país vecino. La preocupación por el incremento de estas llegadas de menores llevaba el pasado 12 de octubre a los presidentes de Ceuta, Melilla y Canarias a plantear la necesidad de hacer frente común para lograr una solución al que consideran como uno de sus grandes problemas. Un encuentro para el que todavía no hay fecha, pero en el que se espera contar también con la presencia de Andalucía. El millón de euros que recibirá Ceuta para atender a los menores extranjeros no acompañados en el marco del reparto realizado por el Gobierno de la Nación entre las distintas autonomías es insuficiente para Caballas. Así lo ha manifestado este sábado su portavoz, Mohamed Ali, que ha puesto sobre la mesa que es necesario seguir reivindicando una solución a este problema. En cuanto a los fondos, pues consideramos que 1 millón de euros pues evidentemente es insuficiente, y en ese sentido, si hay que reclamar mayores fondos para esta materia, siempre Caballas va a estar dispuesta a colaborar, no solamente con el Gobierno de la ciudad, sino por una cuestión de interés general, que es una cuestión de todos los ciudadanos. Una solución que, bajo su punto de vista, requiere no solo del apoyo del Estado, sino también de las instituciones europeas, y que pase inexcusablemente porque en Ceuta haya una verdadera política de menores. En materia de menores extranjeros no acompañados, efectivamente hay que recabar el máximo apoyo e inversión del Estado y, si me apura, también de la Unión Europea, pero siendo consciente de que en Ceuta debe haber una verdadera política de menores. Algo que cree que no está sucediendo en este momento y que ha recriminado al Gobierno del Partido Popular, poniendo sobre la mesa la desaparición del plan de inversiones de la construcción del nuevo centro de menores anunciado, y advirtiendo del peligro que supone crear alarma social respecto a estos menores cuando en otros momentos el número de ellos en la ciudad ha sido muy superior al actual. El nuevo centro de menores que se anunció a bombo y platillo ha desaparecido del plan de inversiones. Tampoco es justo hablar de una alarma social, porque hay años que nos han precedido con el mismo gobierno en donde hemos tenido, pues en un mismo año, más de 1000 menores extranjeros no acompañados y no ha pasado absolutamente nada, y por eso nosotros desde Caballas consideramos que no hay que alarmar a la población y lo que hay que hacer es tomar medidas, gestionar, hacer política. Respecto a los motivos por los que se incide en esta alarma social, el portavoz de Caballas ha lamentado que genere rédito político, algo que, asegura, no quiere pensar que sea lo que está haciendo el Partido Popular al tratarse de un tema muy complejo al que hay que darle una solución desde la política. Pues yo no quiero pensar que sea porque le da rédito electoral. Yo creo que parece que todo lo que sea, pues tratar de una forma muy beligerante, muy alejada del principio de solidaridad y muy alejada del principio de respeto absoluto a los derechos humanos, pues da rédito, ¿no? Y a mí me parece que esto es un problema que un partido responsable, como es un partido de gobierno, que es el Partido Popular, no debería caer en ese juego, ¿no? El encuentro del presidente de la ciudad y los empresarios de la Gran Vía este viernes no ha tardado en generar reacciones. El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha señalado en primer lugar que espera que Juan Vivas no haya vuelto a engañar a estos empresarios y que las medidas propuestas en esta ocasión sí que sean viables legalmente. Yo espero que el señor Vivas no esté engañando nuevamente a los empresarios y comerciantes de la Gran Vía, porque este anuncio ya lo hizo con anterioridad y luego se encontró con que la ley no se lo permitía. Para Mohamed Ali, el problema al que se enfrentan los empresarios de esta zona solo acaba de empezar, ya que ha recordado que el proyecto incluye también la parte de acerado lindante con los negocios, en la que todavía no se ha comenzado a actuar y que provocará el cierre de los mismos durante el tiempo que duren los trabajos. Pero es que es aún más, fíjese usted el desastre de la Gran Vía. Es que hay que decirle a los empresarios que todavía no se ha tocado la acera que colinda con sus tiendas. Que yo no sé lo que va a pasar, porque el proyecto es el vial, pero también las aceras.
Cuando levanten las aceras tendrán que cerrar. Me parece a mí que esto es un desastre. El portavoz de Caballas ha explicado además que desde su grupo están dispuestos a estudiar todas las fórmulas posibles para tratar de paliar los daños generados a los empresarios de la Gran Vía, si bien ha señalado que no deben producirse agravios comparativos entre los empresarios de las diversas zonas de la ciudad, recordando la obra de Capitán Claudio Vázquez, una zona en la que también hay comercios y cafeterías. Ha explicado que están sufriendo las consecuencias de esta actuación. Nosotros estamos dispuestos a estudiar todas las fórmulas posibles para que las obras pues repercutan o generen el menor impacto negativo posible no solamente a los comerciantes y empresarios de la Gran Vía, sino de toda la ciudad, ¿no? Porque hay que recordarle al señor Vives, por ejemplo, que la obra de Capitán Claudio Vázquez está causando no solamente merma a los negocios que allí hay, y ahí hay cafeterías, hay peluquerías, hay tiendas de barrio, sino que también está ocasionando una molestia infernal en el tráfico y en la rutina diaria de todas las personas que por allí pasan, ¿no? Respecto a que la solución ofrecida por el presidente de la ciudad a los empresarios pueda suponer un incremento en el presupuesto de la obra, Mohamed Ali ha recordado que el proyecto está cerrado y que si se pretende incrementar el mismo debería realizar una modificación presupuestaria y lograr aprobarla. El proyecto está ya aprobado, cerrado, previsto presupuestariamente y imagino que el señor Vivas, cuando ha hablado de esta fórmula, tendrá una fórmula que es legal y que no encarezca el coste. Si encarece el coste tendrá que hacer una modificación presupuestaria, tendrá que decir de dónde salen los fondos y luego a ver si se lo aprueban, ¿no? Ciudadanos ha acusado al consorcio de la UNED de llevar desde 2005 adaptando las nóminas del secretario de la universidad a distancia a sus propias necesidades personales. En concreto, desde la Formación Naranja señalan que las nuevas retribuciones que se pretenden aprobar son fruto del cambio introducido en el presupuesto de 2017, por el que las clases pasivas no pueden percibir otra remuneración con carga a los presupuestos públicos. En el año 2008 se hizo una nómina a medida de la situación personal del secretario del Centro Asociado de la UNED. Insisto, una nómina a medida. Ahora explicaré los detalles. Como las circunstancias, por esa modificación de la Ley General de Presupuestos del Estado, hace que se alteren esas circunstancias personales, es urgente regularizar su situación planteando una nueva nómina a medida de la situación personal del secretario del Centro Asociado de la UNED. El portavoz de Ciudadanos ha hecho un recorrido desde 2005, cuando Enrique Ávila accedió al cargo recibiendo una remuneración de 5.000 euros anuales, hasta 2008, cuando se modificaron sus retribuciones hasta los 45.000 euros al año al pasar de jornada parcial a completa. Eso sí, dichas cantidades se consideraban como gratificaciones y no como nóminas, por lo que no estaba dado de alta en la Seguridad Social. El Centro Asociado de la UNED paga al secretario del centro 45.000 euros anuales como gratificación. Eso sí, no se le da de alta en la Seguridad Social. Al modificarse en 2017 la ley de clases pasivas, han explicado desde Ciudadanos, la situación vuelve a cambiar, por lo que a juicio de la Formación Naranja, la nueva regulación de las retribuciones pretende adaptarse de nuevo a la situación personal del secretario de la UNED, algo que la Formación Naranja considera que roza muy de cerca el fraude. Yo creo que si esto no es un fraude, lo roza muy de cerca, pero vamos a esperar a tener la documentación que hemos solicitado. Ante toda esta situación, desde Ciudadanos han explicado que han solicitado la documentación pertinente para desarrollar las acciones que sean necesarias, una documentación que esperan que les sea facilitada por el Centro Asociado de la UNED en Ceuta. Nosotros hace ya varias semanas que hemos pedido documentación y estamos a la espera de recibirla. Espero que, llegados a este punto, el Centro Asociado de la UNED tenga la diligencia y el interés necesario como para hacérnosla llegar lo antes posible. El asunto ha quedado finalmente este miércoles sobre la mesa, por lo que Ciudadanos interpelará al Gobierno en la sesión de control por esta cuestión, señalando que el Ejecutivo ha pasado de la prepotencia al universo del no sé.
El portavoz de Caballas ha comparecido a mediodía de este miércoles para poner sobre la mesa que si el asunto de las retribuciones del secretario de la UNED ha quedado sobre la mesa en la reunión del consorcio de esta mañana ha sido debido a la intervención de su compañero de partido, Juan Luis Aróstegui, ante lo que los localistas consideran como manifiestas irregularidades en el proceso, como que no se haya creado la figura del secretario o que no se haya dotado presupuestariamente. Gracias a la posición de Caballas y la intervención de Juan Luis Aróstegui, el expediente relativo a la Secretaría de la UNED y a sus retribuciones ha quedado paralizado y, por lo tanto, no se ha llevado hacia adelante ante las manifiestas ilegalidades denunciadas por Caballas, en este caso por el señor Aróstegui. Se pretende dotar presupuestariamente a la figura del secretario, pero previamente no se había creado la figura del secretario, algo que había denunciado Caballas tanto en la anterior Junta como hoy. Al no crearse la figura del secretario y no estar prevista en la plantilla de la UNED, tampoco se había dotado presupuestariamente. Desde Caballas han explicado que están cansados de que otros grupos políticos hagan suyas las denuncias que realiza su partido y han explicado que el recurso planteado por Ciudadanos ni siquiera ha llegado a valorarse. El motivo, ha explicado Mohamed Ali, es que el expediente contaba con carencias que han motivado que quede sobre la mesa sin llegar a entrar en el análisis del recurso. Repito, ha quedado encima de la mesa por la intervención única y exclusivamente de Caballas. Única y exclusivamente de Caballas. Por lo tanto, yo apelaría a que tiraseis de las actas, leyeseis quién habla, quién no habla y quién dice una cosa y quién dice otra, porque estamos ya cansados de que determinados grupos políticos hagan suya cosas que denunciamos nosotros. Y lo que ha pasado hoy es que ha intervenido el señor Aróstegui y el expediente ha quedado encima de la mesa. Mohamed Ali ha advertido además de que su grupo estará muy atento tanto a la creación como a la inclusión en la plantilla de este puesto, que ha insistido tiene que respetar la ley de presupuestos y estar debidamente informado. Los vecinos del Rocío tendrán que hacer frente a la rehabilitación de sus viviendas, al menos así se desprende del decreto hecho llegar por la ciudad autónoma a todos los portales afectados, un decreto que desde Ciudadanos se ha calificado como represivo tras las continuas denuncias tanto de los propios vecinos como de los grupos políticos del estado de sus viviendas. Nos parece que es calificable hasta de represivo este decreto, porque el que se exija a los vecinos, que es lo que se hace, que solventen estas deficiencias y se hagan cargo de su rehabilitación, de la rehabilitación de sus edificios, no se ha debido a que el Gobierno de la ciudad haya detectado de repente, podríamos decir, esas deficiencias, ni tampoco a un ejercicio normal de sus competencias. Una rehabilitación que tendría un coste cercano a los 40.000 euros por portal, divididos entre las medidas cautelares con carácter de urgencia y la rehabilitación en sí misma. Lo que hace es obligar a los vecinos, a cada uno de los portales, a adoptar medidas cautelares con carácter de urgencia y a acometer obras de reparación. Las medidas de urgencia las valora el Gobierno en 3.000 euros y las de reparación en 35.000 euros, unos 40.000 euros por portal, un total de unos 200.000 euros para los dos bloques. Tal y como han recordado desde Ciudadanos, se trata de viviendas con 25 años de antigüedad que en muchos casos siguen siendo propiedad de Envicesa, ya que son muchos los vecinos que aún se encuentran pagándolas, por lo que desde Ciudadanos consideran que la responsabilidad de la rehabilitación corresponde a la ciudad. Son unas 120 viviendas que los vecinos están comprando, por las que el Gobierno todavía factura y en las que hemos calculado que está pendiente de pago en torno a un 20% de su valor. Mientras no se desprenda de esas viviendas y las entregue a sus propietarios, entendemos que es responsabilidad de la ciudad acometer la rehabilitación, con la participación, en lo que corresponda, evidentemente, de los propietarios. Javier Varga ha recordado además que en el año 2015 el Gobierno se comprometió con los vecinos a que sus viviendas serían incluidas en una actuación como las que se han desarrollado en zonas como Los Rosales o la barriada de O'Donnell, en las que se ha procedido a la remodelación integral, pese a ser viviendas de propiedad privada. Pero es que el Gobierno
a los propios vecinos de los grupos del Rocío, en el año 2015, casualmente año electoral, ya les prometió que el siguiente ARI, el siguiente plan de rehabilitación de fachadas, les iba a corresponder a ellos. Ciudadanos ha vuelto a insistir de este modo en la que ha calificado como nefasta política de vivienda desarrollada por el Gobierno del Partido Popular, marcada, han explicado, por la discrecionalidad, el capricho y la falta de previsión. La huelga en autobuses Jadú-Almadraba es inevitable, cuenta el presidente del comité de empresa, salvo que la gerencia acepte aplicar los acuerdos alcanzados durante la negociación en agosto. José Antonio Blanco, no obstante, insiste en dar un tiempo a la empresa. La empresa nos pone encima de la mesa un 1,5%, después de haber llegado a unos acuerdos en lo que es la feria, que nosotros habíamos aceptado y por parte de ambas partes, tanto por la empresa como los trabajadores. Pues ahora la achaca de que las tarifas no han subido en fecha que le habían prometido lo que es la ciudad y que no tiene solvencia suficiente como para hacer frente a la subida que nosotros habíamos pactado. Nosotros ya no podemos dar un paso atrás, ya tenemos un convenio firmado prácticamente y nos están obligando ahí a la huelga. Blanco señala que la huelga, de producirse, no tendría fechas concretas, sino que sería indefinida en horas puntas. Pues haríamos una asamblea y formalizamos la huelga. Y en principio habíamos pensado hacer una huelga indefinida en las horas puntas solamente, para poder aguantarla durante mucho más tiempo. Por otra parte, el representante sindical no pasa por alto que precisamente en 2019 saldrá a concurso la licitación del servicio de autobuses, por lo que la duración del convenio es otro obstáculo en la negociación. El que se está fraguando solo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, aunque la empresa insiste en que el nuevo convenio sea de carácter bianual. Efectivamente, el año que viene sale a concurso de la Concepción, no sabemos si esta empresa va a permanecer dando servicio o vendrá otra empresa. Es una incertidumbre que también tenemos los trabajadores. Por eso nosotros tenemos también hincapié en hacer convenios solamente por un año. Y esta empresa pues también quiere hacerlo por 2 años. Nosotros no estamos en la labor, queremos 2 años, ya habíamos firmado nosotros por 1 año. El Salón de Actos del Campus Universitario ha sido la sede en Ceuta de la asamblea por videoconferencia convocada por ADICAE para informar a los usuarios tras el cambio de criterio del Supremo en relación a los pagos de los tributos de las hipotecas. La asistencia tanto en la ciudad autónoma como en el resto de sedes no parecía responder a la importancia del asunto, que se resolverá, en teoría, el próximo 5 de noviembre en una reunión del Alto Tribunal. Narciso Colmenar, presidente de ADICAE Ceuta, señalaba que a pesar de la escasa asistencia son muchas las personas que en estos días han establecido contacto telefónico con su entidad. Sí, efectivamente, ha habido muchas llamadas por teléfono más que allí porque ha pillado el fin de semana y entonces, claro, esto es lo que ha ocasionado que la gente te llamara, ¿no? Y se la ha hecho, el viernes a las 12 de la mañana es cuando se decide hacer una asamblea conjunta a nivel nacional para explicar todo, para que no suceda esto. Es difícil, dice Colmenar, calcular el número de afectados en Ceuta, aunque la cifra que se baraja por ADICAE está en torno a los 5.000. Realmente yo no te puedo valorar cuántas hipotecas vivas hay en la ciudad, pero puede ser que me confunda poquito, ¿eh? El principal matiz al que ahora se tendrán que enfrentar los jueces es dilucidar si la medida afecta a todas las hipotecas vivas, con independencia del año de su emisión, o si por el contrario establecen un límite temporal. Debería ser así y eso es lo que tenemos, es lo que el Supremo está estudiando entre una de las cosas estas, no los 4 años. Algo, porque realmente legalmente son 4 años, pero yo tengo mi hipoteca viva, yo aquí le reclamo al banco, y entonces todo eso es lo que se está valorando. En la videoconferencia han participado las delegaciones de ADICAE de toda España, salvo en Melilla, única parte del territorio nacional donde la entidad presidida por Manuel Pardos, que ofició de maestro de ceremonias, no tiene aún sede o delegación. Es un shooter, como así se denomina los videojuegos en los que el protagonista siempre es un tirador, pero sin embargo es un shooter que literalmente ha enganchado a miles de personas en todo el mundo. En la historia de los videojuegos siempre se relacionará 2018 con Fortnite. Dicen los expertos que la mayor revolución en el sector desde Pokémon GO. ¿Pero por qué? La pregunta la responde Cristina González de la asociación Septenfrates. Primeramente que se puede jugar casi en cualquier plataforma, dentro de nada incluso lo tendremos ya para jugarlo en móvil, se puede jugar desde Play, Xbox, PC, Nintendo Switch. Además de eso, es un juego que es gratuito, es muy accesible para los niños y niñas, tiene unos gráficos muy caricaturescos, muy de dibujos, entonces eso ha atraído mucho
a los niños y a las niñas. Les resulta bastante sencillo de jugar, las partidas son muy rápidas. El caso es que no solo hay miles de personas jugando a este producto, sino también de todas las edades. Prueba de ello es que entre el 9 y el 11 de noviembre la Casa de la Juventud albergará un torneo de Fortnite destinado únicamente a la edad infantil. Ojo, el plazo de inscripciones se abre este martes y en función de la demanda no es para nada descartable ampliar otro fin de semana. Bueno, pues las inscripciones han superado nuestras expectativas. Tenemos la Casa de la Juventud llena de padres y madres, pues bueno, que están interesados en que sus hijos pasen un buen rato jugando a este videojuego. ¿Es demasiado fuerte un juego de disparos para niños? De todos los shooters, tal vez es el más liviano, dice González, que en cualquier caso pide no abstraerse de la realidad y da algunas pautas. Nosotros sí que en el torneo vamos a dar también algunas recomendaciones a los padres y las madres para que pues también tengan alguna cautela, no solamente con este videojuego, sino con todos los videojuegos, pero tampoco podemos satanizar los videojuegos, tampoco podemos mandarle a los padres, a las familias un mensaje alarmista de los videojuegos. Los videojuegos no son ni buenos ni malos en sí. Es el control parental, es el tiempo que pasan jugando, en la selección de los videojuegos que utilizan. Es muy importante también que el padre se alfabetice en videojuegos porque tiene que saber a qué está jugando su hijo. Los precios, 2,5 € para los benjamines y 3 € para los juniors, con varios premios relacionados, como no, con el videojuego que ha hecho historia. Los premios Juventud cumplen 25 años, una cita muy especial también para el gestor de la Casa de la Juventud, Francisco Escobar, que ha explicado a Ceuta Televisión lo que han supuesto estos 25 años de premios, destacando la importancia que supone la continuidad de estos galardones que en todo momento han pretendido ser un incentivo para que los jóvenes plasmen sus inquietudes culturales. Pues son 25 años ya de estos premios. Cuando iniciábamos en su día no esperábamos que llegara tanto, ¿no? Por lo menos con la continuidad que han tenido y sobre todo por una característica que hemos ido modificando y aumentando y introduciendo nuevas modalidades por la propia demanda y las propias características de lo que es la cultura juvenil, ¿no? Y bueno, lo que esperamos en principio es que haya una participación como en años anteriores, incluso si es posible un poquito más este año, y la idea es que bueno, que la cultura joven pues se ponga en la ciudad y los jóvenes que crean, que tienen iniciativa en las diferentes modalidades que convocan los premios, que son 9 en total, pues que puedan participar y que realmente haya un gran volumen de trabajo. Unas inquietudes culturales que han motivado que en este cuarto de siglo se hayan ampliado las categorías en las que se compite hasta las 9 actuales, manteniéndose las más tradicionales como las literarias o las de fotografía, pintura y artes plásticas, y añadiendo otras nuevas a lo largo de los últimos años, como las de cómic o las relacionadas con la música, especialmente la digital. Y bueno, por un lado está la de pintura, dibujo, digamos lo que es artes plásticas, fotografía, después tenemos lo que es el ámbito de las letras, digamos la literatura, lo que es poesía y relato corto, después también tenemos la música, y tenemos una expresión, lo que es expresión joven, la música, que bueno, como decía antes, al hilo de los cambios que ha habido, pues música digital, todos estos temas se han presentado bastante trabajo, después también tenemos el tema de cómic, ilustración. El plazo de inscripción para estos premios Juventud permanecerá abierto hasta el próximo 28 de noviembre, tiempo para que los jóvenes de entre 14 y 30 años puedan informarse de las categorías en las que pueden participar, así como para preparar los requisitos que requiere cada una de ellas y que pueden conocer a través de la Casa de la Juventud y de la página web de la ciudad autónoma en la que se encuentran recogidas las bases de estos premios. El plazo está hasta el 28 de noviembre, tienen toda la información en internet, en la página de Juventud y también en las redes sociales, Facebook y demás, y lo único, bueno, reunir las características que cada modalidad tiene en cuanto a dimensión y técnica y demás, que la mayoría son técnicas libres, y entregarla con los folletos y lo que es la inscripción, que también, como digo, en internet pueden tenerla. Unos premios que coronarán este redondo aniversario, brindando porque sean muchos más los años en que los jóvenes ceutíes puedan seguir expresando su arte de la mano de la Casa de la Juventud.